Está con nosotros el diputado del PRD, Jorge Gaviño, se lo agradezco mucho. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Carlos, buenas tardes al auditorio. Pues, ¿qué pasó, diputado? ¿Qué fue esto que vimos todos? Bueno, pues fue una situación muy lamentable que vivimos el día de ayer, dos integrantes del Congreso, un asunto muy penoso que realmente fue provocado por el diputado Sesma. Venía saliendo de mi oficina y en el pasillo que está exactamente en la puerta de mi oficina, ya nos estaba prácticamente esperando el diputado Sesma fuera de sí. De pronto llegó a increparme que era un poco hombre y a hacer una serie de leperadas, en donde yo nunca había visto al diputado Sesma, lo conozco hace muchos años, en esa actitud tan beligerante, tan fuera de lo normal, digámoslo así. Eh, Finalmente, él ha venido diciendo que su molestia es de que yo no cumplí mi palabra para votar por un dictamen. Yo quiero afirmar que ese dictamen, el que él dice que yo comprometí mi voto, no lo podía yo comprometer porque no conocía el dictamen. El dictamen se metió y se publicó en la Gaceta Parlamentaria un día antes, es decir, antier se publicó ese dictamen y lo querían votar el día de ayer. Apenas 24 horas después o 48 horas después de que se aprobase en la propia comisión. Y ese dictamen, cuando nosotros sí aceptamos revisarlo, él me pide ayuda, yo le dije, sí, cómo no, vamos a revisarlo, voy a hablar con las integrantes de la comisión. Lo hice y empecé a ver una serie de inconsistencias gravísimas, inclusive dos cosas. Uno, que pues es un asunto regresivo en donde se quitan las facultades y los derechos de los seres sintientes, de los animales, en varios artículos. Y luego dos, que beneficia a las empresas taurinas, este mismo dictamen. Entonces, ante esas dos situaciones, lo empezamos a revisar y nosotros, en lugar de votar en contra, no votamos en contra, votamos en abstención. Y por votar en abstención, de pronto pues tuvimos esa discusión que llega el propio diputado Sesma a decir que por mi culpa no se iba a debatir. La discusión fue en los pasillos, ya cuando, digamos, había perdido Sesma la oportunidad de subir su dictamen, que quería que se discutiera. Pero digo, en el momento, yo no quisiera determinar quién inició la agresión o no. ¿Usted cuando lo ve, qué hace? ¿Piensa que le va a agredir? ¿Lo empuja primero? ¿Qué pasó? Bueno, desde luego yo sentí que me iba a agredir, o sea, finalmente me estaba agrediendo. Nunca he tenido una sensación de esa manera, o sea, un diputado que además fuimos compañeros en la sexta legislatura, es un diputado que yo conozco hace muchos años, que yo nunca había visto en esas condiciones de fuera de sí. Yo venía caminando fuera de mi oficina, salí de mi oficina, porque íbamos a una reunión de la Jucopo, después de una hora de haber votado que no se iba a incluir ese dictamen, es decir, ya había pasado una hora. Y me fue a buscar precisamente para reclamarme que por mi culpa no iba a subir ese dictamen. Pero además quiero decir una cosa, qué bueno que no subió, porque ese dictamen es regresivo para el derecho de los animales. O sea, usted dice que se aguantó una hora se aguantó el coraje el señor Sesma hasta que se lo encontró en los pasillos. Sí, efectivamente, y se puede corroborar la hora porque nosotros hicimos un Zoom para determinar por varios diputados qué iniciativas iban a subir y qué iniciativas no. Quiero afirmar además que se necesitaban 9 votos para que se pudiera subir la iniciativa al Pleno. El diputado Sesma tuvo 8 votos y esos 8 votos no fueron suficientes para poder subirla al Pleno y dictaminarla. Entonces, hubo, quiero decirle, varios diputados que nos abstuvimos y otros diputados que votaron en contra. Entonces, hubo 9 diputados que nos opusimos y por qué 8 diputados que querían que se subiera. ¿Por qué el reclamo fue a usted directamente y no a otros? Porque dice que usted faltó a la palabra. ¿Habían tenido alguna plática? ¿Había usted pactado algo con él para apoyar que se subiera este dictamen en discusión? No. Él estuvo efectivamente ayudando en unos dictámenes de la Comisión de Normatividad que yo presido y que efectivamente yo le pedí al diputado Sesma que ayudara a destrabar esos dictámenes, porque son dictámenes que se aprueban por mayoría calificada de 44 votos.
pero yo no ganaba nada con que se aprobaran o no esos dictámenes. No eran iniciativas mías, eran iniciativas de Morena, iniciativas de Acción Nacional, no eran iniciativas del PRD, ninguna de las que dictaminamos ese día. Entonces el diputado Sesma votó, efectivamente yo le dije que si nos apoyaba en su voto, él dijo que sí, me pidió ayuda efectivamente para su dictamen, pero un dictamen que yo no conocía, un dictamen que no había yo leído y que después de revisar ese dictamen con las gentes de la comisión correspondiente, me di cuenta que era un dictamen que perjudicaba a los animales y que desde luego inclusive ponía ciertos intereses a la industria y a la industria ganadera y a la empresa, Sí. taurina. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después de esto? Digo, usted ya lo vio, está en todas las televisoras, las redes sociales, está en los diarios, en primeras planas. ¿Qué va a pasar después de este incidente ahí en el Congreso? Bueno, pues por mi parte no va a pasar nada, porque yo no tengo ningún problema con el diputado Sesma. A ver, no lo voy a demandar, yo no necesito que se disculpe conmigo. Finalmente, yo sí solicito y bueno, y doy y entrego de corazón una solicitud de disculpa a todas las personas que tuvieron pues, ese desagradable, digamos, teatro que se presentó en los pasillos. Pero personalmente yo no tengo ningún problema, nada es personal, todo tenemos que verlo en bien de la ciudad. Este dictamen yo lo voy a combatir, es decir, con argumentos en la tribuna. Voy a estar en contra de este dictamen porque es un dictamen que no se consultó con los animalistas, con los veterinarios, con la sociedad en su conjunto, y es un dictamen que perjudica a los animales. Por decir un ejemplo, faculta a la Secretaría de Salud y a las alcaldías para que sacrifiquen los animales. Se puede cometer un canicidio en la ciudad después de esta iniciativa o de este decreto. Se quita la gratuidad en las clínicas populares. Se establece nuevamente que se puede celebrar corridas de novillos, de toros, poniendo en riesgo el amparo que existe en este momento para que no se generen corridas de toros en esta temporada en la ciudad. Sí. Bueno. Ahorita está un amparo. Sí. Que está, que lo impide, que lo está impidiendo hoy por hoy. Pues le agradezco mucho, diputado. Le pido que se mantenga en línea.